El día que cumplí 18 años, hice algo que mi papá nunca imaginó que yo sería capaz de hacer. Entré a un registro civil, firmé un papel, pagué los trámites y borré su apellido de todo lo que tenía. Todo documento, toda acta, todo rastro legal que me unía a un hombre que eligió otra familia mientras yo crecía sola intentando entender qué había de malo en mí. Pero lo que realmente rompió a mi papá no fue el cambio de nombre. Fue la única frase que dejé en una carta dentro del sobre. 4 palabras. Solo 4. Y lograron lo que 12 años de silencio nunca pudieron. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Camila. Tengo 18 años y nací en un pueblito de Jalisco llamado Tapalpa, de ese tipo de lugares donde todo el mundo se conoce por su apodo, donde los chismes corren más rápido que la señal del celular y donde el pasado de una persona no tiene piedad en quedarse en el pasado. Cuando tenía 6 años, mi papá, Roberto Chávez, hizo sus maletas un viernes por la noche. Recuerdo estar sentada en los escalones del portal, abrazando mis rodillas, viéndolo arrastrar una maleta negra con rueditas que rechinaba en el suelo de cemento. Se agachó, tomó mi cara con ambas manos, me miró a los ojos y dijo que iba a arreglar unas cosas y que volvía pronto, que la próxima semana iríamos a la plaza, que me amaba mucho, que me durmiera tranquila. Él nunca regresó a vivir con nosotras. Lo de la plaza nunca pasó. Mi mamá, Verónica, no dijo nada malo de él esa noche. Simplemente fue a la cocina, calentó la lechita con chocomilk que siempre me preparaba, me sentó en sus piernas y se quedó acariciándome el cabello hasta que me dormí. Solo muchos años después, entendí lo caro que le costó ese silencio. Se fue a vivir a un departamento al otro lado del pueblo. 18 kilómetros de distancia, distancia suficiente para usarla de excusa, lo bastante corta para no tener ninguna. 3 meses después, escuché por el vecino que mi papá andaba de novio con una mujer llamada Lorena. 6 meses después, supe por mi tía que ya vivía con ella. Un año después, mi abuela materna me contó con mucho cuidado, escogiendo cada palabra, que se iban a casar. Yo tenía 7 años cuando fui a su boda. Mi mamá me dejó en la puerta de la casa de la familia de Lorena con un vestido azul que había comprado especialmente para esa ocasión, con un moño en la espalda que amarró 3 veces hasta que quedó perfecto. Me dio un beso en la frente, dijo que pasaría por mí a las 8, y se fue sin que yo pudiera verle bien la cara. Lorena usaba un perfume fuerte, de ese tipo floral que se te queda pegado en la memoria. Me sonrió durante la ceremonia, me tomó de la mano después y dijo que ahora éramos familia. Yo quise creerle. Tenía 7 años. Uno cree lo que necesita creer para poder sobrellevar el día. Pero esa misma noche, esperando a que mi mamá pasara por mí, sentada en los escalones del patio trasero de la casa, escuché a Lorena hablando con mi papá en la cocina. Su voz era esa voz de quien no está peleando, pero está dictando las reglas. Dijo que él necesitaba establecer límites, que estaban construyendo una vida, que una niña de otra relación no podía volverse rutina en ese hogar. Mi papá respondió con esa voz baja que usaba cuando no quería problemas. Yo tenía 7 años y ya sabía que esa plática iba a cambiar todo. Las visitas que debían ser cada semana se volvieron quincenales. Las quincenales se volvieron mensuales. Las mensuales se volvieron cuando se pueda, y casi nunca se podía. Mi abuela paterna, doña Carmelita, fue quien se movió primero. Apareció en nuestra casa una semana después de la boda con una olla express, 1 kilo de arroz, y la mirada de quien ya ha visto esta película antes. Ella cocinaba, me llevaba a la escuela, se quedaba conmigo cuando mi mamá trabajaba en el turno de noche en la farmacia. Ella nunca habló mal de mi papá directamente. Lo que decía era: tu padre te quiere a su manera, Camila. No más que su manera tiene unos huecos muy grandes. Guardé esa frase por años sin saber muy bien qué hacer con ella. Empecé a anotar las promesas rotas cuando tenía 8 años. No fue una decisión planeada. Simplemente necesitaba alguna forma de confirmarme a mí misma que las cosas habían pasado de verdad. Tomé una libreta de pasta dura que me dio la maestra como premio por haber sido la más aplicada del trimestre y empecé a registrar todo. La letra era redonda, con ese cuidado exagerado de quien todavía está aprendiendo a escribir bonito. Primera página. Papá dijo que iría a mi festival de baile. 14 de agosto. No fue.
Mandó mensaje diciendo que el carro se le descompuso. Cuarta página. Papá dijo que pasaría por mí en Navidad. Llamó el día 24 diciendo que Lorena no se sentía bien. Novena página. Papá dijo que llamaría todos los martes. Llamó 3 veces y dejó de hacerlo. No escribí con coraje. Escribí porque necesitaba pruebas. Pruebas de que yo no estaba exagerando. De que las cosas que me dolían eran reales, tenían fecha, tenían palabras dichas con la boca que después se volvían humo. El dinero llegaba todos los meses, puntual. Pensión alimenticia, depósito directo a la cuenta de mi mamá. Mi papá se aferraba a ese número como si fuera su salvoconducto. Una vez, cuando mi tía le preguntó por qué no había ido a mi graduación de la secundaria, él respondió que estaba cumpliendo con sus obligaciones, que el dinero estaba al día, dinero en lugar de presencia. Esa era la única cuenta que sabía hacer. Doña Carmelita me miró una vez mientras yo llenaba otra página de la libreta y me preguntó si estaba guardando rencor. Le dije que no, que estaba guardando registros. Se quedó callada un segundo, y luego dijo: «Una mujer que sabe dónde está y de dónde viene no se pierde fácil, mija». Yo todavía no sabía que esa libreta, esa colección de promesas y decepciones escrita en letras que se fueron haciendo cada vez más firmes a lo largo de los años, sería el último documento que necesitaría consultar antes de tomar la decisión que cambió mi nombre y mi vida. Lorena era buena para ciertas cosas. Buena para decorar la casa, buena para organizar cenas, buena para parecer generosa frente a los demás. Cuando había gente cerca, me llamaba por mi nombre, sonriendo con toda la boca. Cuando no, yo era la hija de Roberto, o, en días peores, simplemente ella. La primera vez que me di cuenta de esto fue en una Navidad. Yo tenía 9 años. Su casa estaba llena de parientes de su familia, tíos, primos, una vecina que traía flan todos los años. Lorena me presentó con una señora que yo nunca había visto. Ella es la hija que Roberto tiene de una relación anterior. Pausa calculada. Se va a quedar aquí esta semana. La señora sonrió educadamente y se fue. Yo me quedé parada en el pasillo con esas palabras resonando. Una relación anterior, como si yo fuera una nota al pie de página, un detalle de biología que necesitaba ser mencionado, pero en el que no había que profundizar. En la mesa de Navidad había lugar para todos. Sillas numeradas, platitos con nombre. Esa organización que Lorena usaba para demostrar lo capaz que era de encargarse de las cosas. No había un lugar con mi nombre. Mi papá lo vio. Apretó la mandíbula. Abrió la boca. Y Lorena dijo: «Todo está bien», con una voz que no dejaba espacio para quejas. Y mi papá cerró la boca. Tomé una silla del patio de servicio y me apreté entre él y la pared. Mi plato quedó medio salido de la mesa todo el tiempo. Comí, lavé mis trastes, me fui al cuarto y le llamé a doña Carmelita. 15 minutos después estaba en la puerta. En el carro no preguntó nada. Me llevó a su casa, me calentó leche con miel y se quedó sentada a mi lado mientras yo intentaba no llorar. Solo me dijo una cosa antes de acostarme. «No tienes que ganarte un lugar en ninguna parte, Camila. Tu lugar ya existe. Eres tú la que tiene que decidir dónde quiere estar». Esa fue la última Navidad que pasé en la casa de Lorena. No hice un anuncio oficial. No mandé mensaje. Simplemente dejé de ir y esperé a ver si alguien lo notaba. Mi papá llamó 2 semanas después preguntando si estaba bien. Le dije que sí. No me preguntó por qué no había regresado. Yo no le di explicaciones. A los 14 años, mi papá olvidó mi cumpleaños. No ese tipo de olvido que pasa cuando la vida te atropella y la persona se acuerda después con vergüenza y hace lo posible por compensarlo. Fue el olvido de quien no lo anotó en la agenda porque simplemente no estaba en sus planes. Mi cumpleaños es el 3 de septiembre. 3 días después, llegó un mensaje. «Hola, hija. Felicidades. Tuve una semana pesada. Te quiero». Esas palabras, escritas sin coma, sin mayúscula al principio, sin ninguna señal de que se hubiera detenido siquiera un momento a pensar en lo que estaba escribiendo, aterrizaron en mi pecho como un peso que no había pedido cargar. Ese mismo mes, Lorena publicó un álbum en Facebook llamado Nuestra Familia. Fotos de la carne asada del domingo, del viaje de fin de semana a la playa, de la fiesta de cumpleaños de un sobrino. Mi papá salía en todas, sonriendo, relajado,
presente. En ninguna de las fotos estaba yo. En ninguna. Y el título del álbum era Nuestra familia, con todas sus letras. Me quedé mirando por un largo rato mi nombre en el gafete de la escuela. Camila Chávez. Lo dije en voz alta, esperando que aquello sonara a algo. Pertenencia, orgullo, lo que fuera. Solo escuché el nombre de un hombre que había olvidado mi cumpleaños y que tardó 3 días en darse cuenta. Esa noche, doña Carmelita me encontró en el portal con el gafete en la mano. Me preguntó qué estaba mirando. Le dije que estaba mirando mi apellido. Se sentó a mi lado sin prisa. Nos quedamos un rato en silencio antes de que yo le preguntara si su apellido alguna vez le había pesado en la vida. Lo pensó de verdad, sin prisa, y luego me dijo que el nombre es como la ropa. Sirve cuando te queda bien según quién eres. Cuando ya no te queda, es solo cuestión de tiempo para que busques otra. A partir de ese día, cada vez que alguien llamaba a Camila Chávez, yo sentía el peso que ella había mencionado. El peso de una ropa que nunca fue cosida para mí. 2 años después, cuando tenía 16, mi papá me mandó un mensaje un domingo por la tarde. 3 líneas. Lorena había dado a luz a un niño. 6 kilos 200 gramos. Mamá y bebé bien. Usó la palabra mamá para referirse a Lorena. Mamá. Leí eso en el mostrador de la panadería donde trabajaba después de la escuela. Mi jefa, doña Chelo, notó que me había quedado pasmada. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, cosas de familia. Guardé el celular y volví a acomodar el pan dulce. Esa noche, abrí la laptop y escribí en el buscador. ¿Cómo cambiar el nombre en el registro civil a los 18 años? No porque estuviera lista, sino porque tenía curiosidad. Porque cuando un cuarto empieza a quedarte demasiado pequeño, empiezas a mirar hacia la puerta. Anoté el costo del trámite. Cerré la pestaña. Abrí la libreta. Página 38. Escribí. Pago del registro civil. Necesito 6 semanas de trabajo. Hay algo que nadie te dice sobre crecer con un padre ausente. No sientes su falta de un solo golpe. La sientes en fragmentos. La sientes cuando la maestra pide hacer un árbol genealógico y no sabes qué poner en la rama del padre. La sientes cuando todas las niñas del salón están ensayando un bailable para el Día del Padre, y tú te quedas mirando el escenario de lejos. La sientes cuando pasas de año con las mejores calificaciones del salón, y la primera persona a la que le quieres llamar te contesta al tercer tono, y te dice que está ocupado, que te marca después, y nunca lo hace. Yo aprendí a sentir sin demostrarlo. Lo aprendí de mi mamá, que nunca lloró frente a mí, que nunca habló mal de mi papá en voz alta, que se ponía la bata de la farmacia todas las noches con la misma determinación silenciosa de quien decidió que su hija no iba a cargar con los problemas de los adultos, solo que ese tipo de aprendizaje tiene un costo. Cuando aprendes a no demostrarlo, también aprendes a no procesarlo, y aquello que no se procesa se va guardando en capas, igual que el sedimento en el fondo de un río. Todo mi sedimento estaba en una libreta de pasta dura. Cuando cumplí 17 años, mi papá me llamó. Una llamada de verdad, cosa rara. Dijo que quería verme, que las cosas se habían puesto raras entre nosotros y que quería cambiar eso. Agendamos ir a comer el sábado siguiente, él y yo, sin Lorena, sin el bebé, solo los dos. Era la primera vez en años que me proponía algo así. El viernes en la noche llegó un mensaje. Hija, va a tener que ser en otro momento. El niño se enfermó, no puedo dejar sola a Lorena. La próxima semana, te lo prometo. La próxima semana. Promesa. Esas palabras habían perdido su significado hacía mucho tiempo. Abrí la libreta. Página 42. Escribí. Papá agendó comida. Canceló. Bebé enfermo. Próxima semana. Cerré la libreta. Me fui a dormir. Al día siguiente, mi mamá me encontró en la cocina antes de irse a su turno, y me miró de esa forma en que las mamás miran cuando saben que algo pasó pero no quieren presionar. Le dije que estaba bien. Ella asintió despacio y se fue. Se pasó toda la vida siendo los dos padres al mismo tiempo, sin quejarse, sin pedir medallas, sin usar eso como argumento en ninguna pelea. Solo era lo que ella hacía porque era lo que se tenía que hacer. La graduación de la preparatoria fue en noviembre. Le llamé a mi papá 2 semanas antes, algo que casi nunca hacía. Esa flama idiota que insiste en quedarse encendida incluso cuando todo alrededor ya se apagó. Contestó. Dijo que ahí iba a estar. Su voz era la voz de quien asiente a todo lo que dices,
pero en realidad no te está escuchando. Ese día, yo traía mi toga azul marino, un reconocimiento del cuadro de honor, y mi nombre estaba cerca del principio de la lista por orden alfabético. Busqué a mi mamá y a doña Carmelita en las gradas en cuanto entré al auditorio. Las dos estaban en la cuarta fila. Doña Carmelita llevaba el sombrero que reserva para las ocasiones importantes. Mi mamá traía puesta la bata de la farmacia porque había salido directo de su guardia para no perderse nada. Y entonces vi a mi papá, fila de atrás, lado izquierdo. Una camisa de vestir que nunca le había visto. El cabello más corto. Mi pecho hizo esa cosa que odio. Ese apretón que es al mismo tiempo alivio y dolor, como cuando te tocas una herida que todavía no cierra. A su lado, Lorena, sonriéndole a alguien 2 filas más adelante, y en sus piernas, el niño. Mi papá no había venido solo. Había traído toda la producción. Volteé hacia el frente y respiré profundo. Cuando dijeron mi nombre, me levanté. Caminé por el pasillo, subí los escalones del escenario con cuidado por los tacones que no estaba acostumbrada a usar. La directora me estrechó la mano. Recibí el diploma. Miré hacia el público sin ver nada bien por culpa de las luces. En algún punto de esa multitud, mi mamá estaba de pie, aplaudiendo con la bata todavía puesta. Bajé del escenario y mi papá estaba ahí. Abrió los brazos. Me abrazó de una forma torpe, como alguien que no lo practica hace tiempo, pero me abrazó. Dijo que estaba orgulloso. 4 palabras que yo había esperado durante 12 años. Llegaron a mi pecho como un golpe y una caricia al mismo tiempo. Y entonces Lorena abrió la boca. Una señora de su colonia se acercó, los felicitó, le dijo que ella debía estar muy orgullosa. Lorena acomodó al niño en sus piernas, sonrió de esa forma calculada que tiene, y dijo que ella no era mi mamá, que Roberto tenía esa situación de antes. Esa situación de antes. 3 segundos de silencio alrededor. El tipo de silencio que lo absorbe todo. Escuché el viento. Escuché la estática del micrófono en el escenario. Escuché al bebé de Lorena moviéndose. Miré a mi papá. Él miró al piso, sin corregirla, sin decirle, Lorena, ya basta, sin nada. Solo sus ojos bajando hacia el pasto como los ojos de un hombre que decidió, una vez más, que esa pelea no valía la pena. La misma decisión que tomó durante 12 años. Doña Carmelita apareció a mi lado. Sentí su mano en mi codo, firme, cálida, el apretón de quien ya me ha sostenido en peores momentos que este. No dijo nada, solo me guió amablemente fuera de ese círculo. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, sentada en el portal de la casa de doña Carmelita, con los grillos cantando en la oscuridad y el olor a tierra mojada del jardín, no lloré. No sentí coraje. Sentí esa calma plana que aprendí a reconocer a lo largo de los años, la calma de quien por fin dejó de esperar. Doña Carmelita trajo 2 tazas de té de manzanilla y se sentó en la mecedora a mi lado. Nos quedamos un rato sin hablar. Después le pregunté sobre su apellido, Mendoza, de dónde venía. Me contó que era de su abuelo, que había llegado de Zacatecas en los años 40 sin un peso en la bolsa y que había construido su vida con sus propias manos. Me dijo que el apellido era como un domicilio. Debería decirte de dónde eres, no dejarte atrapada en un lugar donde ya no vives. Le pregunté si estaría mal soltar un apellido que no significaba nada para mí. Dejó de mecer la silla. Me miró de una forma que no era sorpresa, era reconocimiento. Como si esa pregunta hubiera vivido con ella más tiempo del que yo imaginaba. Me dijo que el nombre tiene que caber en la persona que eres. Si no te queda, no estás mal en buscar uno que te sirva. No me dijo que dejara el apellido de mi papá. No me dijo que tomara el de ella. Solo abrió una ventana y me dejó ver lo que había del otro lado. A la mañana siguiente, abrí la laptop y no cerré la pestaña. El proceso era directo. Petición en el registro civil, pago de derechos, plazo de análisis, aprobación administrativa, dependiendo del caso. Después, actualizar INE, CURP, documentos escolares. Con 18 años era decisión mía. No necesitaba ninguna firma de mi papá. Abrí la aplicación del banco. Había ahorrado 12,000 pesos en 2 años de trabajo en la panadería de Doña Chelo. 25 pesos la hora, tarde tras tarde, despachando pan y atendiendo clientes y aprendiendo que la independencia financiera es la única forma de independencia que nadie te puede quitar. Hice el cálculo. Mi cumpleaños era en septiembre. Si metía el trámite esa misma semana,
La aprobación saldría antes de las inscripciones para la carrera técnica de enfermería que iba a empezar en octubre. Entraría a la primera clase con mi nombre nuevo. Tomé la libreta de pasta dura. Página 43. Después del último registro de una promesa rota, escribí con letras de molde bien marcadas. Nuevo nombre. Camila Carmelita Mendoza. El segundo nombre lo decidí ahí, en ese instante. Doña Carmelita todavía no lo sabía. Miré lo que había escrito. Lo dije en voz baja para mí misma. No sonó como una venganza. Sonó como alguien que encontró el camino que le pertenecía y por fin puso un pie en él. Doblé un pedazo de papel en blanco y lo metí entre las páginas de la libreta. Todavía no sabía qué le iba a escribir, pero sabía que sería corto. Algunas cosas no necesitan más de un renglón. Mi papá se enteró antes de la resolución. Tapalpa es de ese tipo de pueblos donde la noticia camina sola, de boca en boca, de mesa en mesa, hasta llegar a quien quiere llegar. Alguien del registro civil conocía a alguien que trabajaba cerca de la farmacia de mi mamá, y en 3 días sonó el teléfono. Su voz sonaba diferente, más alta, más tensa, con la frecuencia de quien acaba de recibir información que no estaba en el guión que él mismo había escrito para su propia vida. Me preguntó si era verdad que había iniciado un trámite de cambio de nombre. Se lo confirmé. Le dije que estaba en mi derecho. Hubo un silencio y luego me dijo que no entendía por qué. Ese por qué se quedó suspendido en el aire por unos 3 segundos. Le contesté que tenía 12 años de razones documentadas en una libreta, que si quería se las podía enlistar. Se quedó callado otra vez. De fondo escuché la voz de Lorena preguntando qué estaba pasando. Mi papá tapó el micrófono con la mano, pero aún así escuché el sonido apagado de una discusión empezando. Me dijo que me marcaba después. Yo le colgué primero. Llamó 4 veces en los siguientes 3 días. No le contesté ninguna, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada que necesitara decirle que el trámite en el registro civil no estuviera diciendo ya por mí. El día de la cita, mi mamá se despertó temprano y me planchó mi blusa blanca sin que yo se lo pidiera. Doña Carmelita apareció con margaritas de su jardín todavía con rocío. Nos fuimos las 3 en su carro, sin música, con ese silencio que solo existe entre personas que confían las unas en las otras de verdad. El registro civil era un edificio de 2 pisos con el enjarre cayéndose en las columnas y una bandera descolorida afuera. La oficinista traía los lentes colgando de una cadena y cara de quien ya ha visto pasar todo tipo de tragedias humanas por esa ventanilla. Llené el formato con letra firme. Nombre actual, Camila Verónica Chávez. Nombre solicitado. Pausé. Pensé en Arturo, en Carmelita, en mi hogar. Escribí. Camila Carmelita Mendoza. El segundo nombre fue una decisión que tomé ahí, parada frente al mostrador. Doña Carmelita aún no lo sabía. Motivo de la alteración. Personal. Deseo adoptar el apellido matrilineal de la familia materna. La oficinista lo revisó, no hizo preguntas, me dijo cuánto tardaba y el costo del trámite. Saqué un sobre de la bolsa de mi mochila, billetes contados 3 veces la noche anterior. Los deslicé por el mostrador. En el pasillo, doña Carmelita estaba sentada en una banca de madera, con su bolsa en las piernas y los tobillos cruzados. Cuando me vio salir, se levantó. Ya está hecho, le dije. Me abrazó sin decir nada. Se quedó así por un rato, con su barbilla sobre mi cabeza, y sentí cómo su pecho subía y bajaba. No necesitó palabras. 3 semanas después, llegó a la casa el aviso de aprobación. Después de que llegó el documento, me senté en el escritorio de mi cuarto con un sobre blanco, una hoja de papel y una pluma. Había ensayado una carta larguísima en las últimas semanas, páginas enteras, cada promesa, cada fecha, cada cancelación. Quería dejarlo sin salida, que cada renglón fuera una pared cerrándose sobre él. Pero ahí me di cuenta de que él ya lo sabía. No le faltaba información. Le faltaba valor. Le sobraba Lorena. Le sobraba el camino del menor esfuerzo que tomó todas y cada una de las veces que tuvo que elegir. Una carta larga era para quien no sabe. Para quien sabe, 4 palabras bastan. Escribí con letra calmada, sin prisa. Ella tenía la razón. Lorena había dicho que yo nunca había sido de verdad su hija. Y los 12 años de ausencia, los cumpleaños olvidados, la mirada hacia el piso en mi graduación mientras ella decía eso, todo había hecho su trabajo.
Ella no había profetizado nada. Ella solo había descrito lo que él mismo construyó. Doblé el papel, lo metí dentro del sobre. Tomé la copia de la resolución del cambio de nombre y la puse junto con la carta. Escribí su dirección en el frente, la misma dirección que tenía desde que se casó con Lorena. Pegué un timbre en la esquina y caminé hasta el buzón de la esquina. Levanté la banderita. Regresé a casa. No llamé para saber si le había llegado. No me quedé esperando respuesta. La carta era un punto final, no una pregunta. 3 días después, mi mamá llegó de su guardia de noche con esa expresión de quien escuchó algo que no sabe si debería contar. Dijo que su compañera del hospital le había mencionado que mi papá había caído en urgencias la semana pasada, con la presión alta y cara de no haber dormido. Que andaba diferente en estos días. No sentí satisfacción. Sentí esa rareza de cerrar una ventana que se quedó abierta por mucho tiempo. El aire deja de circular de una forma y empieza a circular de otra. Es necesario. Pero hay un silencio al principio que se siente vacío hasta que te das cuenta de que es paz. El domingo siguiente, doña Carmelita me contó que mi papá había ido a la misa de su parroquia, solo, sin Lorena, sin el niño. Se quedó en la parte de atrás toda la misa. Cuando el padre le preguntó si estaba bien, él sacudió la cabeza y se salió antes de que terminara. La persona que me lo contó dijo que parecía un hombre leyendo su propia sentencia. Yo no busqué detalles. Pero el pueblo de Tapalpa tiene la voz propia de esos lugares, y las paredes hablan. Supe que Lorena y él se habían peleado de verdad, de esas peleas que sacuden las ventanas. Que él le había dicho que todo era su culpa, que ella había empezado a contestarle y él le dijo: «Tú dijiste eso en su graduación enfrente de todo el mundo. Ella solo te escribió de regreso lo que yo dejé que hicieras realidad». Dijeron que Lorena se quedó en un silencio que nadie supo medir bien. Yo escuché todo esto de lejos. No fui a buscarlo. No le di vuelta a la navaja. Las 4 palabras habían hecho su trabajo, no como un arma, sino como un espejo. Y los espejos no mienten. Puedes romperlos, pero los pedazos reflejan la misma cosa. En el primer día de la carrera técnica de enfermería, entré al salón 204 con una mochila nueva, una libreta de espiral todavía sin ningún renglón escrito y un gafete provisional que la secretaria me había impreso en ese momento. Camila Mendoza. La maestra pasó lista al inicio de la clase. Adams, Álvarez, Barbosa, Mendoza. Presente. Una palabra. Un apellido que tenía desde hace 6 días. Escuché su eco regresar a mí en el salón y encajó. Como una llave en una cerradura que estuvo trabada demasiado tiempo. La muchacha de al lado, de cabello chino, con su libreta tapizada de estampas de anatomía, me preguntó si yo era familia de doña Carmelita Mendoza, la curandera del barrio. Me reí. Le dije que era mi abuela. La muchacha me dijo que ella le había curado la gripa a su hermano una vez con ruda, pirul y rezos, y que doña Carmelita era prácticamente una santa. Nos hicimos amigas desde ese día. Ella no sabía la historia, no sabía de la libreta, de las páginas, de las fechas, de las 4 palabras en el sobre. Para ella, yo solo era la nieta de doña Carmelita con un apellido que ella reconocía. Y había algo muy limpio en todo eso. La belleza de un nombre nuevo es que no carga con el peso viejo, a menos de que tú misma te empeñes en empacarlo y traértelo. Yo no me lo traje. Un mes después de la resolución, llegó una carta a nuestra casa. Letra de molde, papel de libreta, sin sobre especial. Mi papá. Escribió que estaba yendo a terapia con una psicóloga en Guadalajara, ida y vuelta 2 veces por semana. Escribió que sabía que pedir perdón no era suficiente, que no me estaba pidiendo que regresara, ni que fingiera que no había pasado nada, que estaba intentando entender cómo había dejado que pasara todo. Eran 2 páginas, más palabras de las que me había dado desde que tenía 6 años. Doblé la carta y la metí en el cajón de mi escritorio. No la tiré a la basura. No le contesté. Algunas cartas merecen ser guardadas. No todas merecen respuesta. La licencia de conducir nueva me llegó un jueves. Fui a recogerla al módulo, firmé en la pantalla digital, agarré el plástico y me fui a la ventana del pasillo para verla bajo la luz del sol. Camila Carmelita Mendoza, cabello castaño, ojos castaños. 1.63 mero. Donadora de órganos. La foto estaba mejor que la anterior. Había algo diferente en mi expresión. En la foto vieja, yo parecía alguien esperando permiso para existir. En esta, parecía alguien que dejó de pedirlo.
En la casa, doña Carmelita me pidió verla. Sostuvo la credencial estirando el brazo, con los lentes en la otra mano, y leyó cada dato en voz baja. Cuando llegó al nombre, se quedó callada un momento. Después me miró con los ojos brillando y me dijo que a mi abuelo le encantaría. Le pregunté si creía que él lo aprobaría. Me dijo que él era un hombre de pocas palabras, pero que cuando aprobaba algo, daba un golpe con la mano abierta en la mesa y decía que así tenían que ser las cosas. Que eso era exactamente lo que haría ahorita. Me puse a limpiar mi cuarto el fin de semana, esa limpieza profunda donde sacas todo y decides qué se queda y qué se va. Me encontré la libreta de pasta dura en el fondo de una caja, entre un trofeo de ortografía de quinto de primaria y una colección de tarjetas que doña Carmelita me había dado a lo largo de los años. La abrí en la primera página. Letra redonda, cuidadosa, esa letra de niña que intenta atinarle a cada curva. Papá dijo que iría a mi festival de baile. 14 de agosto. No fue. Leí cada página. La letra fue cambiando con los años, haciéndose más firme, más inclinada hacia adelante, más mía. 43 registros en total. 43 promesas documentadas en tinta que cambió de color azul, negro, morado, según la pluma que tuviera más a la mano. Cerré la libreta. No la rompí. No la quemé. No di ningún discurso sobre dejar el pasado atrás. La volví a guardar en la caja, al lado del trofeo y de las tarjetas de cumpleaños. Cosas de una vida que me quedó chiquita pero que no abandoné. Prueba de que no estaba inventando nada. De que cada dolor tenía fecha, hora, palabra dicha con la boca. Prueba de que le di todas las oportunidades que existían para dar. Quiero ser honesta sobre algo. No me cambié el nombre para lastimar a mi papá. Me lo cambié porque cargar su nombre me lastimaba a mí. Cada vez que firmaba Camila Chávez, estaba firmando el nombre de alguien que había decidido que su hija podía esperar, que la vida nueva era más importante que la hija vieja, que la pensión al día sustituía su presencia. Por 12 años creí que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente dedicada, lo suficientemente paciente, él iba a elegir verme. No lo eligió. Y necesito que escuches esta parte. Esa fue falla de él, no mía. Un niño no debería tener que ganarse la presencia de su padre. La presencia no es un premio. Es una responsabilidad. Las 4 palabras que escribí en la carta no fueron venganza. Fueron un espejo que él nunca pudo encarar solo. A veces la cosa más honesta que puedes hacer por alguien es dejar que vea el reflejo de lo que construyó. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante entre mi papá y yo. Tal vez siga yendo con la psicóloga. Tal vez escriba más cartas. Tal vez algún día, cuando haya vivido más, abra ese cajón y le responda. No lo sé. Pero sé que cualquier cosa que pase va a ser a mi tiempo, con mi nombre, y bajo mis términos. Ya es octubre. Los fresnos en la calle de Doña Carmelita se están poniendo anaranjados. La luz de la tarde pega de lado en el patio y hace que todo se vea más suave. Estoy sentada en su portal en una silla de mimbre que ha tenido desde siempre, con un té de limón en la mano. Ella está en su mecedora al lado mío, como siempre ha estado. Me pregunta qué estoy pensando. Le digo que estoy pensando en el abuelo que nunca conocí y en el nombre que ahora llevo. Ella sonríe con esa sonrisa amplia que reserva para los momentos que importan de verdad, y me dice que él era un hombre que creía que uno elige quién es más de lo que lo hereda. Miro el cielo de octubre. Algunas estrellas ya se asoman en el morado del atardecer. En algún lugar detrás de ellas, el hombre que le dio su nombre a esta familia de mujeres fuertes anda por ahí. Le digo en voz baja hacia el cielo. Hola, abuelo. Un gusto conocerte bien. Soy Camila. Doña Carmelita me aprieta la mano. Su palma está calientita por el té. El apretón es el mismo que me ha sostenido la vida entera. Y ese, les digo a ustedes que están viendo, es mi nombre. Es mi historia. Elegida por mí. Construida por mí. Firmada con mis propias manos. Si alguna vez has cargado con un nombre, con una relación, con una expectativa que no era tuya, que sepas que tienes el derecho a soltarlo. No por odio, no por venganza, por respeto a ti misma. Porque el respeto propio no es algo que alguien te regala. Es algo que tú construyes, una decisión a la vez, hasta que aguantas tu propio peso. Mi nombre es Camila Carmelita Mendoza, y por primera vez en mi vida, cuando firmo, reconozco a quien está firmando. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios
¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.